Bien, chicos, bienvenidos a otro semestre de la Universidad Mayor de San Simón. Me llamo Cristian Salazar y pues voy a ser su auxiliar juntamente con las clases del ingeniero florero para que puedan absorber más que todo este paso importante de la parte estructural, bueno, en su rama estructural, para que tengan suficiente base para sus materias de diseño. ¿A qué me refiero? Y eso les voy a explicar más ratitos ahorita. Bien, el apoyo didáctico que se les da en auxiliatura se basa en tres principios. ¿Okay? Se les va a dar parte de teoría, porque la teoría se encarga el ingeniero, pero yo me voy a enfocar en teorías, pero bien puntuales, digamos, ¿no? Para recordar lo que están avanzando. Segundo, que es lo más importante para muchos de ustedes, que son los ejercicios. Y tercero, que son muy importantes para las prácticas, que van a ser los programas estructurales. Entonces, esa es nuestra rama, bueno, lo que vamos a trabajar nosotros como auxiliatura. Así que es bien importante que pues ustedes, a lo que hagamos, ustedes practiquen. Aparte de acá, les voy a enseñar a usar Excel. Ok, les va a ayudar bastante en su desarrollo de su práctica. Y pues como los exámenes tal vez sean presenciales, entonces les tengo que enseñar pues si van a tener calculadora o si van a ser virtuales, pues pueden usar el Excel también. O sea, obviamente hay una ventaja enorme si es que utilizamos el Excel como para hacer el examen, porque tenemos fórmulas que nos facilitan, bueno, que prácticamente nos resuelven 20 minutos del examen. Así literal, 20 minutos, algunos hasta media hora, porque son procesos que son fáciles, pero son muy largos, ¿no? Entonces, cuando uno lo programa, se hace la vida mucho más sencilla, ¿no? Entonces, es parte mía a ustedes que les voy a enseñar el Excel, ¿okay? Para poder hacer los ejercicios. Como plataforma principal de que les voy a subir los videos, van a poder ver también otro tipo de ¿cómo les digo? Contenido de otras materias, y también como acá ven, como puentes colgantes, o sea, como de auxiliatura también, he dado auxiliatura de metálicas, también de puentes, también de estructuras especiales. Entonces van a encontrar ahí seguramente material que les puede ayudar. El canal es este de acá, ¿no? Ahí está el nombre, que es estructural. Y pues, como les había comentado, ahí ya tienen también apoyos, o no apoyo, perdón, o sea, sí, claro, sería un apoyo de las otras chicos, o de otros chicos que han subido también clases de otras materias, ¿no? Entonces les va a servir bastante el canal. Suscríbanse a estos canales, también para que ellos sigan subiendo contenido, ¿no? Ahora, entonces eso sería con nuestras plataformas de uso, nuestros programas y nuestras bases fundamentales de la materia. Como bibliografía, esto se lo voy a subir a Classroom, debidamente en el grupo de WhatsApp, les voy a poner la descripción, donde ustedes van a poder descargar el libro, así digitalmente. También sé que hay esto por la Facultad de Economía, ustedes también lo pueden comprar físicamente si gustan, o verlo acá, ¿no? Y verlo, o sea, yo les voy a indicar qué capítulos a veces vamos a ver, para que ustedes le den una miradita, si no le han entendido algo, puedan profundizarlo, ¿no? Como les decía, este libro es muy bueno porque te lo explica de una forma bien mascadita, bien suavita, digamos. Es como que no se complica mucho al explicarte si tú lo lees bien. Entonces sí les va a ayudar bastante. De acá los primeros temas son isostática. El primer tema, que no es análisis estructural en realidad. No, ¿qué está hablando? No es isostática, es netamente análisis estructural. El 2, 3 y 4 ya se refiere más que todo a isostática. El tema 1 me gusta mucho porque lo voy a hablar en el curso de SAP. Les voy a mostrar mejor el libro porque parece interesante que lo vayamos viendo. ¿Dónde estaba? Creo que está acá. Ya.
Entonces, incluso yo he puesto desde el tema 4, pero en realidad aquí tengo... Bueno, aquí van a tener todo ese libro, ¿no? El capítulo 1, ¿ya? Realmente van a entender muchos conceptos de por qué se hace el análisis estructural, ¿no? Tipos de carga y tipos de estructura. Y eso lo vamos a ver, como les digo, un poco más profundo en el curso, para que ustedes ya vayan viendo por qué se utiliza programa de elementos finitos, por qué tienen que hacer ejercicios como vamos a aprender en primer parcial de métodos de distribución de momentos, etc. Entonces, el tema 1 es bastante amplio, muy resumidito de lo que es incluso la carrera. Les va a gustar mucho si lo leen así bien detenidamente. Y pues de aquí el tema 2, 3, 4 es básicamente isostática. Y pues el tema 5 y 6, bueno, el tema 5 lo llevamos en la materia de décimo semestre, cuando hacemos cables para puentes. Pero aquí lo hacen de una manera mucho más facilita, las ecuaciones que son catenarias. Ustedes pueden ver los videos que les pasé, bueno, que están como introducción al canal, como puentes colgantes. También tengo otro videito que se llama los puentes atirantados, o creo que es ¿cómo es? Puentes a arco. Entonces esos tipos de puente les va a ayudar a entender qué es una catenaria, ¿no? Y es bien facilito estos conceptos isostáticos. Fíjense que dura apenas 7 minutos. Le doy una miradita para que vean lo fácil que puede ser algo completamente difícil. O sea, de eso se trata también. El análisis estructural o la modelación estructural, de ser algo completamente diferente, digamos difícil, a algo fácil. Ok, líneas de influencia, deflexiones. Ya, entonces, lo que van a empezar seguramente el día lunes con el ingeniero va a ser un poquito de teoría de deflexiones y métodos de energía, ¿no? Eso de acá, líneas de influencia, se lleva más que todo para tema de puentes. Y el análisis aproximado, pues no, ya no se utiliza. Pero sí es bueno para que lo practiquen, más que todo para practicar. Eso no se va a llevar para nada. El tema 10, método de fuerzas. Estos, si no me equivoco, han llevado en verano y también se llevan con los otros dos docentes de la materia, digo de la carrera. Pero nosotros no lo usamos, ¿okay? O sea, no lo vamos a... En esta materia no llevamos ni método de fuerzas ni métodos de flexión. Entonces directamente nos pasamos a lo que es incluso su examen, el primer parcial, se va a basar netamente en el método de distribución de momentos, que es el método de Cross, que después ha evolucionado a lo que es el método de Canny. Entonces es muy probablemente que solamente tomen de este tema, ¿okay? Aquí no está Canny, por si acaso, eso está en otro libro, pero si entienden Cross van a entender Canny muy fácilmente. Y sí, entonces sería parte del primer parcial. Entonces, como ven aquí el libro, ¿no? Incluso el segundo parcial está a partir del 14 y 15. Entonces el segundo parcial va a ser tema 14 y 15 y el primer parcial tema 12. Para entender estos temas, pues vale la pena leer por lo menos los capítulos de energía, que también van a basarse en estos temas de energía. Se basan también en los elementos finitos. Entonces vamos a volver a recordar algunas cositas que van a ver en el primer parcial cuando ya les introduzca el ANSYS. Entonces solamente lo van a tocar superficialmente, seguramente estos días, estos temas, para que cuando ya entremos al segundo parcial, seguramente vamos a trabajar con algo un poco más sólido, ¿ya? Para que ustedes lo puedan también ver. Entonces las fechas que vamos a trabajar conmigo, que ya les he separado el tiempo para ustedes, es a partir de hoy, y después 2 veces por semana hasta el día 28 de mayo. Fíjense que aquí son 8, aquí son 16, 18, 19, 20, apenas son 20 clases conmigo. Y pues cuando acabe el IGE subtemario, que seguramente va a ser en estas fechas, y va a seguir el semestre por si acaso, o tal vez incluso acá, me estoy tal vez adelantando, ya va a acabar en ingeniero su temario acá, aproximadamente a principios de mayo. Así que ya cuando termine sus
sus clases con el Inge lunes, martes y miércoles, van a trabajar conmigo esos días y ya no vamos a avanzar acá. ¿Ok? Más que todo para el segundo parcial. Ya les he explicado la metodología del ingeniero, cómo trabaja el día de miércoles. Bien, entonces antes de empezar, no sé si alguien tiene alguna duda o algo que quieran comentar. ¿Todo bien? Bueno, otra cosita. Les digo, háganse conocer. Como no nos vemos, me gustaría incluso muchos docentes por esa nostalgia tal vez de no poder verlos y no hablar como dice el ingeniero Diablo, como hablar a una pantalla. Muchos les optan para que enciendan sus cámaras, pero no, obviamente no, nosotros no. Pero les digo, participen lo más que puedan, porque yo personalmente me doy cuenta quiénes participan, quiénes son las personas que me van a ayudar a hacer los cálculos, para que para que nos conozcamos, para que la clase no sea tan monótona, ¿no? Y pues para yo también, una vez que los conozca, pues les voy a ayudar incluso mucho más. Cuando ustedes me pregunten en WhatsApp, como ya tienen mi número, y ya, claro, incluso les había comentado a las personas que se ganan pues mi voluntad, y justamente las personas que me demuestran interés en el semestre, pues sí, yo les facilito incluso material de otros semestres, de otras materias, etcétera. ¿Ok? Entonces espero que tal vez en esta clase no se pueda participar mucho por el tema que es netamente teórico, pero espero que les guste y espero si quieren participar, participen. ¿Ya? Eso lo dejo como recomendación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver este semestre? ¿Y por qué yo me estoy dando esta tarea? Y el ingeniero, ¿por qué me doy cuenta cómo trabaja? El ingeniero les va a meter de entrada a teoría y muchas veces decimos, ¿para qué nos sirve todo esto? De eso yo me he dado cuenta cuando aprobé la materia y cuando apruebo muchas materias, cuando he aprobado muchas materias en realidad, muchos docentes pues se enfocan más que todo en que ustedes aprendan su temario, pero después dicen, ¿para qué voy a usar todo esto? ¿No? Entonces, a mí personalmente, como les había comentado ya la primera vez que me hablé con ustedes, que yo al ver otros docentes tal vez y también ver otras bibliografías y ver método de enseñanzas, o sea, todo lo que yo les estoy mostrando aquí no es nada mío. Se basa en docentes que yo admiro mucho, incluyendo muchos docentes de la San Simón, pero, como les había dicho, el 30% de lo que les voy a enseñar acá es de la San Simón. El 70% solo es mío, en teoría mío, porque ese mío pertenece a otros docentes, ¿no? Tal vez de otras universidades, de otros países, etcétera. Y es bueno que ustedes siempre tengan como un mentor de cómo quisieran ser ustedes, ¿no? En un futuro. Entonces, si les ha gustado una mención por, por un docente, pues háganlo, que sea su mentor, por así decirlo, ¿no? Siempre traten de ser mejor que los que les enseñan. Y eso a mí me incentiva para que ustedes, si van a irse a la parte de estructuras, tal vez no se van a sentir muy motivados por, por porque a veces los docentes no lo hacen muy didáctico el tema estructural. Por eso muchos se van a la parte hidráulica o sanitaria o hasta la parte vial, ¿no? Porque como hay laboratorios, hay más dinámica en las clases, entonces muchas personas son atraídas más a eso, ¿no? Entonces yo personalmente me ha gustado más la carrera, o sea, la carrera y la mención, porque a mí siempre me gusta lo difícil, en teoría, ¿no? Y es bastante complicado, pero cuando ustedes lo van a ir viendo, lo que es en teoría complicado, que se hace con cosas tan simples, con soluciones tan simples, y ustedes se van a así choquear, digamos, ¿no? Van a decir, ah, sí, es tan fácil esto, o sea, no puedo creerlo, ¿no? Y los conceptos generalmente vienen así, vienen por suposiciones, vienen por estudios que obviamente llevan muchos años, pero se basan en una idea simple, en suposiciones simples.
Y eso es a lo que me voy a dedicar para que ustedes cuando vean algo complicado, yo se les voy a dar las suposiciones simples para que ustedes vean también para qué nos va a servir en un futuro. ¿Ok? Entonces, esta parte de introducción y definición no pretendo tampoco socapar, o sea, no socapar, ¿cómo se llama? Sobreponerme sobre lo que el ingeniero les va a dar. Simplemente estamos sacando, como les había comentado, estos pasos que les va a ayudar a entender mejor la materia. ¿Ok? Bien, entonces, muchos países, ¿no? En Bolivia nomás, creo que se maneja la materia de análisis, perdón, de hiperestática, ¿no? Incluso les ha de mencionar algunos ingenieros, pues que hace unos 20, 30 años atrás, no solamente tenían hiperestática, sino tenían hiper 1, hiper 2, hasta hiper 3. ¿Y esto por qué y para qué? ¿No? Entonces, como antes no había muchas computadoras, prácticamente era casi inaccesible tener una computadora hace unos 20 años atrás, o sea, para todos los estudiantes. Bueno, han llevado a incluso hacer cálculos estructurales, hacer a mano, ¿no? Y eso seguramente les va a conversar seguramente el ingeniero de cómo se hacía antes los cálculos estructurales. Y entonces tenías que ser muy bueno haciendo esto, o sea, los cálculos, y teníamos herramientas como el Excel o herramientas que los mismos estudiantes se programaban, ¿no? Entonces esto ha ido cambiando a través de los años y pues han ido reduciendo estas cargas de materias. ¿Por qué? Pues porque sigue mejorando mucho o sea, de cómo se analiza la estructura, ¿no? Y justamente por eso esta materia en muchos países se llama análisis estructural. ¿Ok? Pero, como les había comentado, en Bolivia y en otros lados también, creo que en un lugar de Perú, tuve la oportunidad, como les había comentado, de haber trabajado con unos chicos de Perú, ¿no? Ahí ya me han comentado y todo, cómo sus materias allá. Entonces, en base a eso les estoy diciendo que, pues, lo bueno es que todos llevamos lo mismo, todos. Vayan a China, a Estados Unidos, a Perú, aquí mismo en otros departamentos. Todos tenemos los mismos conceptos, todos 1 más 1. ¿Okay? Lo único que va a cambiar son las normativas. Y las normativas se puede entender fácil. No hay mucha complejidad en eso. Lo más importante es que ustedes siempre tengan lo que van a desarrollar ahora a partir de este semestre, es lo que le llamamos el criterio. Este criterio de ingeniero es algo que ustedes tienen que desarrollar toda su vida, ¿no? Y es algo que tienen que seguir nutriendo. Cada vez que aprenden una materia nueva, entonces su nivel de comprensión de las estructuras y de las materias en general, pues van a ir incrementando, ¿no? Entonces, como ya dicho esto, les hago recuerdo lo que ustedes ya han visto en lo que es resistencia a materiales, en lo que es isostática, que pues en todas las estructuras hay pues esfuerzos, ¿no? Como fuerzas axiales de corte, momentos y obviamente las fuerzas, estas axiales, o sea, estas fuerzas, perdón, pueden ser axiales o de corte. Y los momentos pues pueden haber flexionantes y torsionales, ¿no? Los flexionantes son los que pues te hacen que un elemento se flexione así, de esta forma. Los torsionales más que todo son momentos igual, o sea, estos son los momentos, ¿no? Flexionantes. Los torsionales son como cuando ustedes tienen una ropita, ¿no? Y la quieren exprimir, ustedes lo hacen como, ¿no? Con sus manos, un efecto de torsión, y esto se va a torsionar aquí en medio. Entonces, esto es otro tipo de momentos, porque lo aplicas los momentos en los extremos. Aquí también estás aplicando los momentos en los extremos, pero es en otra dirección, lo cual te va a producir una flecha o una deflexión a caso de un momento flexionante. Y acá pues te va a producir deformaciones angulares, como cuando ustedes, digamos, tienen este elemento, ¿no? Y ustedes lo rotan aquí, ¿no? Entonces esto pues se va deformando angularmente, ¿no? Entonces, de la misma forma que les he explicado, acabo de explicarles de la ropita. Entonces cuando ustedes lo exprimen, pues están haciendo una deformación angular, lo cual que produce
tensión acá, ¿no ve? Que hace que el agua salga de la ropa. Entonces es algo que vemos todos los días, usamos todos los días, ¿no? Pero ya hay que tenerlo como encasillado en un concepto estructural, ¿ok? Y las deformaciones pues dependen de qué tipo de fuerza tienes. Esto también ustedes ya lo han visto. Las deflexiones pertenecen generalmente a los momentos flexionantes, las rotaciones a los torsionales y alargamiento y compresión pues a lo que son las fuerzas axiales, ¿ok? Aquí nos faltaría también la fuerza de cizallamiento, que sería la parte de corte, ¿no? Eso me faltó añadir acá. Entonces, como se dan cuenta, cada uno de estos nombres, ¿no?, tiene su... o sea, si ustedes van a aplicar flexión, va a haber una deflexión. Entonces, eso me voy. Que a toda nomenclatura que ustedes van a ver acá, se refiere a una acción de esfuerzo, pero una acción de esfuerzo específico, ya sea momento o fuerzas axiales o de corte, ¿ok? Entonces esa parte por favor no se olviden, esto es bien importante. Después, entonces todo lo que nosotros queremos siempre es tener reacciones de apoyo, pues fuerzas de momentos que requieren estar en equilibrio. ¿Por qué tienen que estar en equilibrio? Porque todas nuestras estructuras, no todas, ahorita ustedes están en su casa, ustedes están en un edificio, no sé, yo tal vez estoy ahorita en un edificio, ¿no? Y pues acá tenemos el suelo, aquí tenemos la zapatita, ¿no? Entonces ustedes tal vez están pasando por acá, ¿no? Y pues ustedes van a producir cierto tipo de formación porque ustedes están a causa de la gravedad. Ustedes hacen una fuerza gravitacional en este sentido, ¿no? Entonces esto pues produce esfuerzos en los nodos, después de sus vigas, columnas, después zapatas y después el suelo. Entonces esta transferencia de esfuerzos pues hace que haya movimiento, podría haber movimiento, pero nosotros lo que hacemos es que el edificio pues no se mueva, ¿no? O que si se mueve que sea imperceptible, ¿no? Por eso tenemos algo que le llamamos deformaciones imperceptibles, que ya lo vamos a estar viendo en un concepto más estructural, esto de las deformaciones. Pero todo tiene que ser una sumatoria igual a, o sea, sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? ¿Para qué? Para que esta estructura sea estable. Si ustedes van a un edificio y ustedes entran, por ejemplo, y las losas se están moviendo o el edificio está moviendo, ustedes no se van a sentir seguros, ¿no? Ustedes van a decir, no, se va a caer, o no, mejor no. O si van a comprar un departamento o una casa, tienen que fijarse que es estable, ¿no? Entonces la estabilidad se va pues en la parte de equilibrio de todos los elementos estructurales. Entonces es parte muy importante de lo que es esta materia. ¿Ok? Entonces el concepto de que no se mueva también nace otro criterio que lo vamos a ver seguramente también en los cursos, y también les voy a mencionar qué es el servicio, ¿no? La servicialidad. Este concepto pues se basa netamente en deformaciones, ¿ok? Lo que van a hacer seguramente son materias también de hormigón 2, de metálicas, pues van a analizar lo que son esfuerzos, van a diseñar los elementos estructurales para que resistan a cierto tipo de fuerzas, pero también se analiza lo que es la servicialidad, lo que les había dicho, que ustedes tienen que sentirse seguros en un edificio, y eso generalmente se basa en deformaciones, ¿okay? Son conceptos que lo van a ir madurando poco a poco. Entonces ustedes ya han visto que en estática no necesitamos formulario, solamente necesitamos este acá, ¿no? Punto. Este es su formulario, creo que es lo único que necesitan en isostática. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, estructuras isostáticas, pues el número de reacciones, ¿no?, son igual al número de ecuaciones de equilibrio. Entonces las ecuaciones de equilibrio pues son estas de acá, pero no se olviden que esto está pensado en 2D, ¿no? Entonces si yo tengo una estructura acá simplemente apoyada, que es lo que hemos visto bastante en isostática, o estas estructuras, digamos, de acá, ¿qué tal está acá? Pero con un rodillo,
también isostático. ¿Qué, ¿qué grado de hiperesticidad creen que tiene esto de acá? O que, claro, el grado hiperestático se refiere a si va a cumplir esta ecuación o no, ¿no? Como están llevando por primera vez muchos de ustedes este concepto de grado hiperestático, pues lo único que tienen que hacer es esto. ¿Okay? Ponen número de reacciones, lo que estamos vamos a poner aquí. No está bien, número, mejor con esta letra, reacciones, ¿ya? Menos ecuaciones de equilibrio. Me dicen aquí cuántas reacciones tienen acá. ¿Quién me dice, por favor? En este sistema. ¿Perdón? 3. 3, exactamente. ¿Y cuántas ecuaciones de equilibrio tenemos? Mira, ahí está también 3, ¿no? Entonces el grado hiperestático es igual a 0. Quiere decir que de estructura pues puedan tranquilamente resolver sus reacciones con lo que ustedes ya han aprendido en isostática. Al igual acá, ¿no? ¿Cuántas reacciones ustedes tienen acá? 5. 5. 5. Una cosa, esto de acá, generalmente ustedes están acostumbrados a no tener cargas en el sentido, ¿no ven? O sea, que haya cargas de tracción en el sentido. Cuando ustedes tienen cargas así, y ustedes lo han visto en isostática, generalmente son así, ¿no ven? Se considera como estos son... No hay ese tipo de cargas así inclinadas, o hay muchas veces, pero después se solventa eso en los ejercicios. Pero aquí se consideraría que habría 4 nomás, ¿ya? Incógnitas. ¿Por qué? Porque estas dos generalmente se eliminan y no hay, por así decirlo, cargas horizontales, ¿no? Solamente los ejercicios que ven así, por si acaso. No estoy diciendo que hay 4, pero lo que generalmente ustedes han visto en los ejercicios de vías continuas es que no hay cargas horizontales, ¿no? Entonces, si van contando, aquí había 1, 2, 3 y 4, digamos, ¿no? Para que estén en equilibrio. Entonces aquí debería haber 4. Ok. ¿Y cuántas ecuaciones de equilibrio tenemos? Tres ecuaciones, Otso. Exacto. ¿Esto es hiperestático? ¿Este ejercicio? No falta el nodo ahí que se tome en cuenta. Falta ahí el especial. Exacto, el nodito. Y saben que este nodito en realidad se cuenta como si fuera una ecuación también de equilibrio que les va a dar aquí, o sea, como una incógnita menos que les va a ayudar a poder resolver solamente una reacción extra. Por eso se le pone también -1. ¿Okay? Este -1 viene de los números de nodos que van a tener aquí en una estructura. Entonces, a pesar que si no tuviera nodos, esto sería un grado hiperestático 1, pero esto se lo hace igual al grado hiperestático 0, ¿no? Entonces, esto lo han visto bastante en isostática. También los volados que ven acá, o sea, los voladitos son isostáticos, ¿no? Que son así, han debido ver cargas así, etc. Entonces, esto se puede resolver simplemente con las ecuaciones de equilibrio que ven acá. Entonces, esta materia pues se basa en qué pasaría si pues ahora ya no tenemos nada de esto y tenemos estructuras como esto, digamos. Aquí, por ejemplo, tenemos, como se había dicho, en vigas generalmente no hay cargas horizontales. Entonces, quiero que me cuenten eso como 1. ¿Ya?
tienen 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué grado hiperestático es este acá? ¿Qué me dice? No es hipostático. Hipo sería que el número de reacciones fuera menor al número de equilibrios, al número de ecuaciones de equilibrio. A ver, son 5. Digamos que son 5. A ver, nuevamente este 5 para que digan que no, hay 6, etc. Esto es solamente para vías continuas, ¿ok? Incluso en la vida real, en las vías continuas no se analiza estos de acá, ¿ok? Solamente se analiza cortes y flexiones, no las cargas axiales dentro de los vías. Por eso es que directamente esta con esta se van y solo se forma una reacción, ¿ok? Por eso estoy contando aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo? Sigo teniendo 3. Eso no cambia. Entonces, ¿qué grado hiperestático es? ¿No? Directamente 2. Entonces, a este tipo de estructuras pues ya no pueden utilizar esto. Y pues se va a tener que... A ver, todo lo que se va este semestre se basa en qué pasa si tienes una estructura donde pues ya no puedes utilizar esto como para poder hallar las reacciones. Se trata esta materia de grados hiperestáticos mayores a 0, ¿okay? Que casualmente son todas las estructuras reales que ustedes van a poder alguna vez diseñar. Porque hasta una silla es hiperestática, les digo. Hasta una silla. O sea, casi todas las estructuras que ustedes van a ver, casi todas, les digo, porque no todas, son hiperestáticas, ¿no? Hay casos muy comunes y son bastante, y ustedes lo utilizan todos los días, que son isostáticas. Y ustedes lo van a ver eso en estructuras. ¿Qué tipo de estructuras ustedes creen que son isostáticas, que la usan todos los días sin darse cuenta? Los puentes, ¿no? Los puentes, generalmente, cuando ustedes hagan modelaciones, aquí está el neopreno, ¿no? Y a veces aquí tiene una barra de anclaje. Entonces, esta barra de anclaje y el neopreno hacen que este modelo pues sea simplemente apoyado, ¿no? Y esto es muy usual verlo, incluso su proyecto, si los que van a ir a estructuras, su proyecto de esforzado, ¿no? Se basa en un puente simplemente apoyado, pero pues aquí hay cables de postensión, eso ya lo van a ver poco a poco. Entonces en Pressforce se utiliza, o sea, todavía se utiliza el concepto de simplemente apoyado. Muchos puentes son simplemente apoyados, ¿okay? Entonces no es que no nos sirva la isostática, ¿no? Sí nos va a servir harto, pero en la mayoría de los elementos que van a ustedes construir o van a supervisar, pues va a ser hiperestático, ¿okay? Entonces uno se pregunta, pues, ¿para qué, si vamos si el propósito de ustedes como ingenieros es diseñar, ¿no? ¿Para qué se utiliza esta materia, ¿no? ¿Para qué se utiliza el análisis estructural? Entonces, o sea, les digo por qué. Porque hoy en día, para yo sacar esfuerzos, ¿no? De acá, si se dan cuenta, esto es un programa. Y los programas cada año, cada semestre que pasa, cada mes que pasa, la tecnología, los programas, los equipos, las computadoras, empiezan a incrementarse mucho más y más y más y más. Entonces,
lo que ustedes van a aprender este semestre, pues la computadora lo hace en 2 minutos. Así, literal, menos incluso. Entonces, si ustedes saben usar bien un programa, lo que yo haría sus exámenes en 1 minuto, 2 minutos, digamos, sí, en un paquete estructural. Y me sale lo mismo. Y mejor de paso, porque me va a botar los diagramas de momento, todo, deflexiones, todo, tablas, yo puedo hacer lo que yo quiera ahí. Y entonces, ¿para qué vamos a apreciar esa materia si los programas hacen ya todo? ¿No? Entonces, ahí es donde les decía desde el principio, lo que ustedes están madurando es su criterio. Entonces, su criterio, si ustedes solamente se dedican a dibujar, como seguramente ya van a escuchar a muchos ingenieros que les dicen, ¿no? Que incluso para hacer, no licitaciones, para hacer presupuestos, muchos arquitectos incluso agarran el CIPECAD, o incluso constructores civiles agarran el CIPECAD, dimensionan la casita y pum, te bota planos y presupuesto. Entonces dice, ya, ¿hasta para qué el ingeniero, digamos? O sea, si ya el programa mismo me va a hacer el diseño estructural. ¿Si se dan cuenta? Y para algo simple, como un edificio de 4 pisos, 3 pisos, ya ni siquiera necesitas ni arquitecto ni ingenieros. Un albañil te lo puede hacer. Así, literal. No hay donde perderse. ¿Y por qué? Porque ellos tienen bastante experiencia en hacer este tipo de o sea, la parte constructiva. Pero, ahí donde vienen los peros, el albañil te lo puede dimensionar una columna, no va a fallar. Una viga tampoco, una losa tampoco. Los arquitectos, y ustedes lo van a ya ver cuando si van a ir a trabajar con un arquitecto, son muy capos en el tema de posicionamiento de habitacional y la funcionalidad que va a tener un ambiente. Entonces, estos profesionales también nos va a dar una mejor disponibilidad o disposicionalidad de para qué quieres construir algo, ¿no? Porque es mucha inversión. Sí vale siempre la pena contratar a un profesional si vas a crear algo bueno. Y a la vez, a la par, contratar a un ingeniero para que porque mira, les digo, todo lo que van a dimensionar, todo lo que van a hacer los albañiles, incluso el arquitecto, porque el arquitecto también utiliza análisis estructural y alguna predimensionamiento estructural, ellos te pueden decir cuánto por cuánto va a ser aproximadamente una columna, ¿okay? Y una viga y una losa, etc. Esto se hace incluso con simples reglas. Como ustedes ya van a aprender, una viga, por ejemplo, se dimensiona, digamos, esto mide 5 metros. El L va a ser 5 metros. Y la viga que va a ser así, que tiene un H y un B. Es el H, lo que ustedes van a aprender en este semestre, pues es directamente L sobre 12. ¿No? Entonces 5 sobre 12. A ver, qué vergüenza que utilice esto para mi calculadora. Para eso. ¿No? Tiene una viga de 0.42 centímetros, que va a ser aproximadamente 0.45. ¿No? Y generalmente las bases es la mitad del H, que este sería la base aproximadamente 0.225. Esto se puede redondear a 0.25 o a 0.20, cualquiera de los dos, ¿no? Y ya tienen ahí su dimensión en su viga, ¿no? Los aceritos generalmente te van a decir, no, ponle 2 varillas de 12, ya, 2 varillas de 16, va a aguantar, te va a decir. Ya no, es como que, ya, ¿para qué el ingeniero, no? Ya. Entonces ahí es donde entran ustedes cuando tienen estructuras, por ejemplo, que no son muy simétricas, por ejemplo, como estructuras que son algo así, o son, digamos, algo así. Entonces la carga gravitacional va a estar más o menos, o el eje gravitacional va a estar más o menos por acá, lo cual te va a producir pues rotaciones grandes aquí, 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 aquí. Eso no saben, digamos, ni los arquitectos ni los albañiles, ¿no?
Ellos no saben muchos conceptos de cómo va a funcionar una estructura. Entonces, si viene una cara lateral, cómo van a ser las fundaciones, etcétera. O sea, no te van a poder decir cómo tiene que ser una dimensionamiento de una columna, una viga. Obviamente algo facilito, ¿no? Digamos algo así. Entonces te van a decir, como dice el ingeniero, que mancagastos son los ingenieros, ¿no? Porque muchos de ustedes ya saben que es mancagasto, como que gasto en vano, ¿no? Entonces es como que si es algo simple, entonces incluso con un plano arquitectónico y un albañil te lo puede hacer todo. Y les digo, o sea, no es que nos sirvamos, obviamente sí podemos hacer el cálculo estructural, pero les va a salir muy parecido a lo que va a hacer el albañil. Está hablando de casas de 1, 2, 3, hasta 4 pisos, digamos. Entonces, como les decía, ya la competencia está bien fuerte, ¿no? Afuera. Entonces, como les decía, un ingeniero civil ya no es como antes, digamos, que tú salías de la U, ya tenías trabajo, digamos, ¿no? Sino hasta arquitectos ya hacen el trabajo de ingeniero civil. Incluso los contratistas y albañiles maestros pueden hacer el trabajo de ingeniero civil. Pero lo que ellos no van a poder hacer es justamente el análisis, ¿no? Porque ellos no tienen ese concepto madurado de cómo se comporta una estructura. Ya cuando se empieza a rajar una viga, ¿no? Dicen, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? O si empieza a rajarse un muro, dependiendo el ángulo de inclinación de la rajadura, yo podría decirles dónde ha fallado y por qué ha fallado. Ahorita ustedes todavía no, pero ya van a ir aprendiendo eso poco a poco. Entonces ya saben dónde tienen que reforzarlo, dónde tienen que... Pero eso se dan cuenta, eso va madurando con ustedes poco a poco. Entonces, algo que tienen que entender, que no están estudiando en vano, ¿sí? Un ingeniero civil siempre se caracteriza por tener criterio y solución. Criterio y solución. Para eso les contratan ustedes. Para eso están estudiando esta carrera. ¿Ok? Y lo que van a aprender pues en este semestre o en los programas que vamos a utilizar, y lo van a especializarse aún más adelante, dependiendo de la misión que ustedes se van a especializar, pues van a utilizar los programas como herramienta. Ustedes son los que piensan, por si acaso. Ustedes tienen que darle solución, y la herramienta del programa ya les va a dar el análisis estructural, ¿no? Pero su propuesta de una solución se va a basar netamente en su criterio. Y el criterio nace del análisis estructural. Es como una sinergia de conocimiento, ¿se dan cuenta? Entonces es como que no pueden dar una solución de diseño si ustedes no entienden el concepto de análisis estructural. Entonces, si ustedes al diseñar van a utilizar un programa, el programa no piensa por ustedes tienen que utilizar su criterio, que está basado en análisis estructural, para darle la mejor solución al diseño, para que sea factible, ¿no? Económico y sobre todo seguro. Porque imagínense, va a haber gente que va a vivir aquí y están dependiendo sus vidas al diseño de ustedes, ¿no? Igual esto acá, si hay un viento fuerte, imagínense que esto es un colegio y se cae y mata a muchos niños, no, pues chao, ¿no? Chao prestigio de por vida. Es como más o menos los doctores. Entonces siempre que ustedes hagan un diseño, pues siempre váyanse primero a la parte de seguridad, siempre, y después viene la parte económica, y ya mientras van mejorando su criterio, se van a fijar que esto va a ir reduciendo un poquito para que tener algo equilibrio entre lo económico y lo seguro, ¿no? Entonces la parte del diseño, y esto es netamente con experiencia y criterio. ¿Okay? Entonces ese es el propósito de esta materia, de poder diseñar algo seguro y algo económico. ¿Okay? Y aquí dice, mira, el propósito de analizar esfuerzos y fuerzas, porque son diferentes, ¿no? Es el de acomodar o dimensionar los elementos de la estructura para que ésta pueda resistir de forma segura a la carga o cargas en las que está sometiendo. Entonces, lo primero que ustedes van a enfocarse en esta etapa de pregrado es en la seguridad, ¿no? Y a la par, ya cuando estén en estructuras metálicas, se van a fijar en lo que es la economía
¿ok? Siempre, siempre, porque ahí vamos a ver la relación de demanda-capacidad, ¿no? Entonces, en esta relación nos fijamos en lo que es la economía. Es importante ya entender esto y ya vayan viendo lo que les va a tocar a muy poco tiempo aquí. Ya les había dicho que pues las estructuras, así como ven, aquí tenemos un puente bien bonito, ¿no? El puente que ya tiene años en Cochabamba, que es el viaducto, que pues da un aspecto pues hasta turístico, ¿no? Algo urbanístico dentro de la ciudad, algo que es icónico en la ciudad. Muchos de los estructuras, les digo, así que son grandes, que son, por así decirlo, icónicas, se basan en la arquitectura e ingeniería, ¿no? Entonces, para este puente no era necesario tal vez hacer ni siquiera un puente atirantado, ¿no? Ni siquiera. Sufi hubiera sido un puente postensado y ya. Pero es que esto se ve a otros niveles, ¿no? O sea, se ve bonito la ingeniería, la arquitectura de aquí, de este puente. Así llamativo este puente o esta alira por Quillacollo, digamos. Es lo mismo cuando ustedes vayan a otros países y vayan a un puente colgante o a un puente atirantado mucho más grande, por ejemplo, el que está en La Paz, por ejemplo, los puentes trillizos, los puentes de las Américas. Ustedes se van a fijar pues que es otro feeling, ¿no? Manejar en esos puentes o pasear por esos lugares. Entonces dices, te sorprendes, ¿no? Y llama la atención. O sea, muchos países, incluso como el Medio Oriente, ¿no? Dubái, los Emiratos, etcétera. Ustedes saben que hace unos 30 años atrás, un poco más, eran desiertos y han encontrado petróleo y pues lo han invertido de tal forma que han hecho sus mega metrópolis. Ahí ya tenemos los edificios más grandes del mundo que van a ser, bueno, aquí ya está uno en proceso que es, no me acuerdo, algo con towers, ¿no? Y ahorita que hoy en día es el Burj Khalifa. Entonces han hecho estructuras no tanto para uso, y eso les digo, si se van a ver documentales, sino para que el aspecto de la parte urbanística se vea genial, digamos, ¿no? O sea, sea algo turístico. Porque ellos han dicho, ¿no? En un futuro se nos va a acabar el petróleo y ¿qué vamos a tener? Sería una belleza tener este tipo de pensamiento aquí en Bolivia, porque acuérdense que nosotros como país dependemos netamente de recursos naturales. Los recursos naturales son limitados, entonces va a llegar un punto que ya vendemos el gas, el litio, ¿y qué nos va a quedar? ¿No ve? Entonces, máximo la etapa de vida que tenemos como país productivo, como hablo de los minerales, ¿no? Está hasta el 2050, a lo mucho, ¿no? Después, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y un país tan pequeño como Japón, que es el tamaño de Oruro, ¿no? Tiene un PIB, incluso como Corea, ¿no? Corea, Japón, está entre los 10 PIBs más grandes del mundo. Pues ellos venden tecnología directamente. Y ellos aprecian mucho el tiempo y también la arquitectura. Entonces ellos, por ejemplo, en Japón tienen, como nosotros, ¿no? Lugares montañosos, rocosos, etcétera, donde, digamos, si vas a ir de un lugar a otro lugar, digamos, de una ciudad a otra ciudad, entonces, digamos que aquí habría una montaña. O sea, digamos que tengo esto, a ver, vamos a ver curvas de nivel, ¿no? Nos tengo aquí una montaña, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Bolivia, por ejemplo? Si queremos ir, digamos, de acá a acá, lo que nosotros vamos a hacer, lo que les van a enseñar a ustedes en carreteras, es esto: hacer una curva lo más bonita posible para no tener mucha excavación ni tampoco tener mucho relleno, ¿no? Esta filosofía se basa netamente en la parte económica, pero los asiáticos, como tienen un territorio, y también los europeos, tienen otra filosofía, ¿no? La filosofía se basa en el tiempo.
Entonces, mientras más tiempo les va a recorrer el camino de llegar a una ciudad, pues pierden menos plata. O sea, pierden mucha más plata, más y más plata. Entonces, lo que ellos hacen es directamente túneles, ¿no? Entonces, la filosofía de tiempo ha hecho que se acorte se acorten las carreteras, que tengan trenes. Han debido escuchar los trenes bala, ¿no? En China también. Lo que son los túneles, ¿no? Túneles y supercarreteras, digamos. Entonces, esta filosofía aún no tenemos en Bolivia. Parte de Latinoamérica sí tenemos, digamos, pero aquí no, nada que ver. Entonces, eso es nuestra filosofía que se maneja también en el ABC. Nosotros, ¿no? Nuestra entidad encargada de los caminos. Entonces, y aparte contratan empresas extranjeras que también se basan en este criterio, ¿no? A nosotros no nos interesa mucho el tiempo, dicen, ¿no? Entonces, sí, es una pérdida para nosotros. Nosotros de aquí a Cochabamba, de Cochabamba a Oruro, por ejemplo, apenas les digo, porque son 220 a 230 kilómetros, ¿no? Lo que equivale a casi 130 millas aproximadamente. No, 140. Y pues hay carreteras en Estados Unidos, también en Europa, que pues van hasta 90 millas por hora. Esas ya son autopistas. Pero promedio está por los 60, 70. Lo cual esto equivale por lo menos a 120 kilómetros por hora. Y esto como mínimo, digamos. Este 90 millas va pues de 120 a 140 kilómetros por hora. Entonces imagínense, si nos vamos en el tema de Cochabamba a Oruro, ¿cuánto tiempo nos tomaría? ¿50? Nos tomaría apenas 2 horas llegar hasta, y eso tal vez menos, ¿no? Llegar hasta Oruro. Y a La Paz lo mismo, son 6 horas, pero, y eso, en nuestra carretera. A ver, pónganse a pensar en eso. Nuestra carretera está basada en esa filosofía de la que les había dicho, ¿no? Que hacemos algo sobre las montañas, ¿no? O sea, así, bonito, así, rodeamos montañas, así, damos vueltas como gusanito, ¿no? Si ustedes tienen algo así como que más recto, ¿no? Puentes, pasarelas, etcétera, esto se puede acortar mucho más, digamos. Hasta en 1 hora podemos llegar a Oruro, tranquilamente, les digo. Tranquilamente, 1 hora, 1 hora y media, a lo mucho. Entonces, esas filosofías forjan muchos países, digamos, ¿no? Estos puentes colgantes, como son algo bien arquitectónico, bien bonito, para diseñar esto, ¿no? Ustedes pueden ver en el canal de YouTube que pues no es nada difícil en realidad. Toda esta estructura trata de pandearse, por así decirlo. Entonces, cuando ustedes tienen una estructura así, abajo, no se olviden, abajo tienen generalmente fuerzas de tracción y aquí fuerzas de compresión, ¿no? Entonces, generalmente en este caso los tableros generalmente se diseñan a tracción, parte a compresión. Son tableros que les va a dar bastante rigidez. Y la parte de acá, ¿no? Como ven, si lo hacen de esta forma, justamente la geometría, los tableros de acá van a entrar netamente a compresión. Los cables van a trabajar netamente a tracción, que van a tratar de jalar, van a tratar de tener esta forma catenaria que les había dicho, y te van a dar la estabilidad de todo el puente. Entonces, y como esto está o sea, viene aquí el automóvil, ¿no? Esta se va al cable, del cable se va acá, de acá se va hacia abajo, y de acá se va a la zapata, y la zapata tiene un montón de pilotes, y ahí se va al suelo. Entonces la transferencia de cargas que hay acá. No es nada difícil analizar esto, les digo, nada difícil, pero se hace algo sumamente facilito, digamos, ¿no? Bien facilito. El modelación
de un puente a que ven algo que es súper complicado, que parecería súper complicado, y les digo, es complicado, pero al analizarlo inicialmente, para hacer el análisis estructural, se hace suposiciones y no se hace algo tan feo como acá, digamos, ¿no? Se hace más sencillo, como ven acá. Eso se basa esta materia también, en hacer algo complicado, fácil, como acá. Ustedes van a ver vigas continuas, ¿no? O digamos cerchas, que han debido ver también en isostática, o pórticos también, ¿no? Como acá, que son parte de otros sistemas, ¿no? Este de acá, por ejemplo, que lo han debido ver tal vez en isostática, es una estructura de cerchas, ¿no? Donde está trabajando netamente a compresión y tracción. Y generalmente esto viene parte de los techos metálicos, como acá, si se fijan. Aunque aquí no hay mucho detalle porque son más que todo pórticos. Como acá abajo, miren. Aquí abajo. Estos son una cercha metálica. Son principios, o sea, ustedes pueden hacer lo mismo que acá abajo, ¿no? Para acá. Y ya tienen una cercha metálica. Pero se puede analizar de esa forma, ¿no? Y se hace mucho más fácil. Ustedes ya saben hacer método ¿no ve? De corte o del método de nodos, etcétera, para ya los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos te dicen, ok, esta compresión, esta tracción, cuánto de compresión, digamos 200 kilogramos, aquí digamos tracción está 500. ¿Qué elemento estructural me va a aguantar estas fuerzas? Eso es diseño, prácticamente. Entonces lo primero que tienen que sacar es el modelo, y del modelo sacar sus esfuerzos y sus fuerzas, y en base a eso pues plantear un elemento estructural que te aguante esta carga, ¿no? Es lo mismo con los pórticos. Las casas se ven así, ¿no? Entonces se puede sacar parcialmente un lado de la casa, que muy parecido va a ser su práctica y su examen. Es un pórtico de 2 pisos, y le pueden poner caritas, etcétera, de lo que va a venir acá, ¿no? Justamente para este pórtico. Y ya van a tener todas sus cargas para saber qué tipo de cortante tiene acá, qué tipo de flexión, y también sus cargas de las columnas, ¿no? Entonces, fíjense que en base a eso uno diseña o dimensiona sus elementos estructurales. Y pues servirá esto de las suposiciones. O sea, miren que algo que parece no tan real, ¿no? Me puede servir para esto, que está en 3D. ¿Será que sirve? ¿No? Y aquí pues este ejemplo siempre lo doy, y se lo vamos a volver a ver seguramente cuando estemos en el segundo parcial. ¿Por qué? Porque tenemos, esto es un método, o digo, es un método constructivo de este puente, donde se ha hecho como una cercha, ¿se dan cuenta? En 2 lados, donde tienes aquí una pasarela, donde va a pasar el camión. Entonces, lo que se quería saber era cómo qué tan bien están nuestras suposiciones y nuestra teoría para saber los esfuerzos de estos elementos. Entonces, fíjense que se ha probado el camión, se ha pesado y ya. Entonces, la carga máxima, a ver. Ahora, aquí les hago una pregunta. La carga máxima de flexión la posición del camión, para que te dé la carga máxima de flexión, ¿será igual a la carga máxima de corte? Pregunto para ustedes. Primero, ¿cuál es la posición que yo tengo que manejar? Digamos, aquí tengo el camioncito. A ver. ¿Dónde tiene que estar posicionado para que me dé la máxima flexión? En el punto medio, sí. Exacto, ¿no ven? O sea, si trabajan aquí con el camioncito, punto medio, a ver, les va a dar la máxima flexión, quiere decir que va a tener la mayor flecha, la máxima flecha, por ende la mayor cantidad de momento que te va a dar la flexión. Ahora, si ustedes quieren saber cuánto es el mayor cortante, ¿dónde tiene que estar posicionado el camión?
A ver, ¿quién me responde? Muy bien. Ah, otra cosa, también me pueden escribir, no hay ningún problema. ¿Cómo es? ¿Quién se da cuenta? Es algo lógico. Bien. Miren que esto básicamente son líneas de influencia. De eso se trata. De saber su máximo desempeño de una carga que se mueve en un plano de una viga, digamos, o en un plano de un elemento estructural, para saber su máxima flexión y su máximo cortante. Esas son líneas de influencia, que deberíamos verlo también, pero ustedes lo van a ver en puentes. Y en realidad la cortante, acuérdense, si yo pongo aquí mi carga, mi momento, ¿cómo va a ser? Mi diagrama de momentos va a ser así, va a ser así, ¿no? O sea, dos rectas. Mi diagrama de cortantes pues va a ser así, así y así, ¿no? Listo. Bueno, imagínense que está igual, está al medio. ¿Qué pasa cuando yo pongo acá? Ah, una cosa, mi reacción. Si esto es P, esto va a ser P medios, ¿no? Si este P, ¿no? Y aquí me está dando justamente la flexión máxima, porque aquí me va a dar el momento máximo, ¿ok? Si este P lo ponen aquí acá y cada vez lo acercan mucho más al apoyo, entonces desde el apoyo, yo les aseguro que les va a dar una cortante súper grande y va a ser algo así, y el apoyo va a ser chiquito acá. Entonces aquí te va a dar una cortante máxima, ¿no? Eso para que ustedes lo vean, que vayan analizando una estructura, cómo se puede analizar los momentos y los cortantes máximos en una línea de influencia. Pero eso no viene el caso del tema, de nuestro tema, pero es bien que lo sepan. Para este caso, ¿sí? Para este puente, hemos analizado para una flexión máxima, ¿okay? Cuando está aquí al medio. Entonces, fíjense cómo está unido los elementos. O sea, acá, este tablero está dando las transferencias a los nodos directamente. O sea que está válido la asunción que las cargas solamente van a ir a los nodos, ¿okay? Solamente a los nodos y no hacia los elementos. Entonces todos los nodos se consideran que son libres, ¿no? O sea, libres de momento y que son como articulaciones, básicamente. O sea que no va a haber aquí momento, ni cortante. Solamente va a haber cargas axiales. Compresión o tracción. ¿Vale? Entonces, haciendo esa suposición inicial, fíjense, este es el modelo de esto es en 3D, esto es en 2D, y después se ha analizado el cuánto tiene de peso esta cosa, este camioncito, y pues se mide, digamos, aquí la deformación máxima del puente. Algo que vamos a ver todo el semestre va a ser fuerza igual a K por D, que esto es igual a la fuerza que aplicas en un elemento, que esto va a ser su rigidez, y por eso esto lo vamos a ver en segundo parcial otra vez, y el desplazamiento que pasa a causa de esta fuerza, ¿no? Entonces el desplazamiento, rigidez y fuerza están pero súper ligados unos con otros. La rigidez lo va a dar la estructura metálica, o sea, el elemento va a depender netamente del área transversal del elemento, su inercia y también su longitud, ¿no? El desplazamiento es lo que se está midiendo acá ahorita con estos equipos. Si ustedes tienen la rigidez, digamos, los elementos, y tienen calculado el desplazamiento, tranquilamente yo puedo sacar la fuerza, ¿no? Inversamente a lo que se haría acá, digamos. Si aquí yo tengo las fuerzas, yo podría sacar los desplazamientos, ¿no? Entonces, si yo tengo acá las fuerzas que van a ir a mi sistema en los nodos, de aquí yo puedo saber cuánto, a qué esfuerzo interno está cada elemento estructural. En cambio, aquí
lo que se está haciendo es medir directamente la fuerza interna de este elemento estructural, de acá o puede ser de cualquier otro lado. Se va a medir el desplazamiento juntamente con la rigidez y al final ya vas a tener su fuerza, si es a compresión o tracción, digamos, ¿no? ¿Qué se ha obtenido estos valores? Que fíjense que se ha hecho aquí la prueba aquí y le he hecho la prueba aquí, ¿no? Se ha hecho un análisis estructural con las tres fuercitas de acá, ¿no? Y fíjense, esta es la prueba de carga, load test, y FEA quiere decir análisis de elementos finitos o finite element analysis. Y fíjense que para este elemento, ¿no ve? Que va a ser sometido, a ver si está aquí arriba, debería estar sometido a compresión. Fíjense que el modelo en 2D y en 3D prácticamente se intersectan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que funciona. Todo lo que han hecho en isostática y lo que van a hacer en hiperestática tiene su grado de aceptación. ¿Okay? Todo tiene su grado de aceptación. Y en este otro elemento, ya no tanto, ¿sí? Pero sigue ese mismo patrón de relevancia, por así decirlo, que está interpretando ese modelo que nosotros hemos hecho, está interpretando la realidad. ¿Okay? Los elementos finitos y también lo que hagamos con nosotros, o sea, conmigo, con el ingeniero, cross, matriz de rigidez, etcétera, son modelos, chicos, o sea, no son reales. Ya no quiero que piense que estamos haciendo algo netamente real, pero nos basamos en hipótesis que sí son reales, ¿okay? Y se crean modelos como para que nosotros podamos modelar la realidad, ¿okay? Interpretar la realidad. Entonces, lo que se ha hecho en la teoría de isostática y lo que vamos a ver hoy día, ¿no? O sea, este semestre, pues sí funcionan, ¿okay? Sí funcionan. Están interpretando bien la realidad. Ahora que ustedes que tienen que saber, y algo que nos decía el Inge Duchen, que en paz descanse, nos decía, ustedes tienen que saber, digamos, cuál es el trabajo de ustedes como ingenieros, ¿no? Nosotros tenemos estas dos, digamos, si fuera una mira de una pistola, digamos, ¿no? Una flecha, por ejemplo. Entonces, había una diferencia grande entre lo que era precisión. Ay, creo que siempre escribo mal esto. Me van a decir si estoy escribiendo bien, ¿ya? Precisión, ¿no ve? ¿Y el otro qué sería? Exactitud. ¿Ok? Entonces, ustedes y todos los ingenieros nos bajamos más que todo aquí, en la precisión. No tanto en la exactitud. ¿Okay? Todos nuestros modelos son, o sea, mientras más refinados sean, o sea, ustedes están aprendiendo un método que se ha hecho hace 100 años, Cross. Los elementos de teoremas energéticos hace 200 años. Ahora, hoy en día estamos con otro modelo que pues son los elementos finitos. En ese nivel de precisión, mientras más refinado sea el modelo, la precisión va a ser mucho más alta. ¿Qué quiere decir la exactitud? Pues que estamos trabajando aquí, que estamos justo al medio. Eso quiere decir exactitud. La precisión, pues que estamos trabajando alrededor de lo que es exacto. Mientras más cercano estés al medio, tu modelo es mucho mejor, ¿no? Es como acá, ¿ven? Que este modelo de elementos finitos es bastante preciso, diría, con lo que respecta a la realidad, ¿no? Entonces nos acercamos cada vez más al medio, ¿no? Entonces lo que ustedes van a hacer seguramente cuando comparemos su práctica, cuando hagamos cross y cuando hagamos con el SAP, ¿sí? El SAP y el F-Tool, bueno, el F-Tool están basados en 3 diferentes métodos, ¿ok? Cross es un método, SAP utiliza lo que es aquí el FEA o los elementos finitos, y el F-Tool utiliza lo que es la matriz de rigidez. Entonces son 3 métodos. Obviamente les tiene que dar valores aproximados, o sea, no les tiene que dar igual, nunca. Entonces tiene que ser algo parecido
y o sea, tiene que ser un modelo o sea, de esa forma también se verifica, o sea, sí, pues se verifica los modelos. Siempre más que todo en uno o dos programas, siempre se hace de esa forma, ¿ok? Para verificar nuestro proceso de diseño, ¿ok? Para que sea más seguro nuestro modelo. Nuestro modelo se basa netamente en la exactitud, ¿ok? Entonces, por eso les decía, son 3 modelos diferentes, entonces van a tener resultados seguramente un poco diferentes. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Bien, entonces esto de la precisión y exactitud lo van a ver en la mención que ustedes vayan, ¿ok? La mención que ustedes vayan, no importa a dónde vayan. Ay, no, ¿por qué lo borro eso? Quiero borrar eso. Ya, eso sí. Los modelos que vamos a utilizar para sacar los resultados, ¿no? Ya sea aquí en carreteras, ¿no? Utilizamos el Civil 3D, utilizamos también el ECRAS, utilizamos modelos de aproximación hidráulica para lo que es sanitaria, también modelos de pérdida por fricción en el WaterCat para sanitaria, o el Geotech para cálculos de resistencia de fricción del suelo para lo que es geotecnia, o elementos finitos para lo que son estructuras hiperestáticas. Entonces todos son modelos, chicos, todos son modelos, y van a fijarse que cada año que pasa, mientras más refinado es un modelo, estamos yendo no más al lado preciso, ¿ok? Y cada modelo sí tiene su nivel de precisión, y muchos lo defienden, digamos, es mejor. Eso depende y es relativo. A veces sí funciona un modelo para una circunstancia en específica, y eso es súper notorio en sanitaria, por ejemplo, porque hay diferentes modelos que te van a ayudar a cierto tipo de circunstancias, más que todo para la pérdida de fricción, si van a hacer un diseño a presión, por ejemplo. O acá, dependiendo del tamaño de la presa, vamos a poder utilizar los elementos finitos tipo sólido o tipo shell. Eso les voy a explicar también en el curso, ¿okay? Dependiendo de la estructura, nosotros podemos y esto ya no hay mucha diferencia en la estructura, porque solo utilizamos elementos tipo line o frame y shells para lo que son las losas, porque no son tan grandes como estos acá. Entonces acá ya está definido el tipo de elemento finito que usamos, pero aquí lo que hay un montón de opciones son en los paquetes, ¿no? En los paquetes estructurales. Ahí ya tenemos el CPK, tenemos el SAP, el ETABS, el MIDAS, etc. Hay un montón de paquetes estructurales que te van a ayudar a desarrollar el análisis estructural y el diseño, ¿no? Lo mismo en esto, no solamente está el Civil 3D, sino hay otros paquetes estructurales para lo que es la construcción de carreteras, etc. Igual para sanitaria, lo mismo para geotecnia, lo mismo. Todo se basa en modelos, ¿ok? Todo. Solo quiero que tengan entendido, solamente estamos representando parte de la realidad. Entonces, aquí está. Y lo he tapado sin querer, miren. Se quería poner más abajito. Un ingeniero no debe ser exacto, debe ser preciso. Un modelo debe ser lo más representativo del modelo real. Y la función de un ingeniero no es analizar, sino de diseñar. O sea, ustedes, como les decía, la computadora va a prácticamente a calcular, ¿no? Calcular por ustedes el análisis estructural, y ustedes le tienen que dar una solución, obviamente, para que lo calcule, pero su principal propósito es decir si esta columna me va a aguantar, si esta carretera va a ser funcional, si esta presa me va a aguantar para la cantidad de caudal que va a tener. Entonces esa es la principal función de ustedes, ¿no? De un ingeniero. Bien, entonces ahí vamos a quedar. Esto lo vamos a ver el día jueves, un recordatorio
de lo que era isostática. Un poquito, solo un poquito, ¿ya? Más lo vamos a ver en el ejemplo, que seguramente ya les va a dar la semana que viene, de enero. Así que... eso sería todo, ¿ok? No sé si hay una pregunta, alguna duda que tengan. Sobre los capítulos que van a entrar al primer parcial, ¿cuáles son? Disculpe. Claro, mira, el primer parcial solo nos enfocamos en lo que sería el capítulo 12, que sería método de distribución de momentos. Nada más. El ingeniero ya está poniendo también otro tema que es el elementos finitos, pero no sé si va a entrar primero o segundo parcial. Eso ya lo vamos a ver viendo en función a lo que es el avance, ¿no? Pero ya meten el primero o el segundo parcial. Creo que los va a preparar de todas formas. Pero generalmente siempre ha sido método de distribución de momentos. Y, o sea, nos mete vigas continuas. ¿Ok? O pórticos. Uy. Algo así. Sus exámenes generalmente son así nomás. O sea, no son tampoco difíciles. Lo único difícil acá tal vez es cuando hay un descenso de carga, un descenso de apoyo. Y se les voy a explicar por qué pasa, o sea, cuál es la circunstancia de que pasen estos descensos de apoyo. Ok, pero solamente sería eso, primer parcial. Vamos a avanzar bien rápido la siguiente semana. No falte porque ya vamos a empezar a hacer los ejercicios. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno chicos, un gusto conocerlos. Espero poder conocerlos algún día también. A muchos de mis estudiantes el año pasado que ha pasado, pues no los he conocido. Pero sí hemos charlado, digamos, ¿no? WhatsApp, todo. Pero no los he conocido a ustedes, la mayoría, les digo. Así que la siguiente semana pues ya nos vamos a estar conociendo mejor. Y desde el día lunes, como les decía, les voy a dar como un afiche para que se puedan inscribir tal vez al curso que va a ser en esta fecha aproximadamente. Estamos en 4, ¿no? No, estamos en 4, ¿no? Seguramente vamos a empezar el día 14, con seguridad, el curso de SAP. ¿Ok? Pero no se preocupen, no es obligatorio, eso les he dicho el primer día, que el curso que yo he dado el 1-2021 de SAP también, se los voy a poner en el canal de YouTube gratis. Ahorita está bloqueado, pero les voy a dar al momento que yo publique mi clase de acá. Solo va a durar unas 2 semanitas, a lo mucho, ¿no? Y pues el costo es súper accesible para ustedes. Está acá porque generalmente para otros lados, como yo trabajo con el gabinete, ellos lo ponen generalmente 100 bolivianos para otras personas fuera de la universidad. Y para ustedes sería 50. ¿Ok? Entonces eso a modo que ustedes, la mayoría de ustedes puedan ingresar al curso si ustedes gustan, o si quieren aprender autodidácticamente, lo pueden ver directamente en el canal de YouTube. ¿Ya? Ahí ustedes también van a ver no solamente de SAP, también ya estoy liberando lo que es ETAPS, porque les está sirviendo bastante a los de, por lo menos a los de fundaciones, hormigón y mención de estructuras, les sirve bastante el ETAPS y el SAP, obviamente, ¿no? Entonces eso va a ser, chicos, el curso. Ya, entonces no hay duda, ¿no? Voy a parar ahí.